el siguiente texto. El docente destituido por conducta de hostigamiento sexual conforme al inciso F del artículo 49 de la presente ley no podrá desempeñar función pública docente de manera permanente. Esto. Muchas gracias. Tienen la palabra los señores congresistas. Tiene la palabra la congresista Gloria Montenegro. Gracias, señora presidenta. Realmente muy buen proyecto de ley. Solamente tendría que acotar que no podemos dar un periodo de 5 años porque estas personas tienen una conducta de por vida. O sea, qué bueno fuera que tengamos antecedentes o casos en que esto se corrigió. Yo he presentado un proyecto, ya está en la Comisión de Justicia, sobre el registro de agresores sexuales. ¿Por qué? Porque salen de un colegio público, se pasan a otro, lo cambian a otro, si tiene vara no le pasó nada. Y con eso tenemos que terminar. Pero cuando es violación, cuando ya, miren los casos de Huánuco, de Cajamarca, niños y niñas violadas reiteradamente por varios profesores, esta gente no puede estar en el magisterio. Considero que no podemos pedir 5 años, sino el retiro definitivo. Inhabilitación permanente, como lo dice Guillermo, me parece muy bien. Gracias, señora presidenta. Gracias, congresista Montenegro. ¿Algún otro congresista desea hacer el uso de la palabra? Congresista Bocángel, que es el autor. Sí, bueno, gracias, señora presidenta. Justo en el cambio ya del nuevo texto quedó como ya no 5 años, sino inhabilitación permanente a todos, sí. Tiene la palabra el congresista Edgar Ochoa. Presidenta, creo que todos coincidimos que el interés superior del niño y de la niña y de los adolescentes nos lleva a mecanismos radicales de protección. Eso creo que está descontado y la radicalidad correspondiente para defender su integridad creo que expresa, digamos, la motivación de este proyecto de ley. Sin embargo, presidenta, solamente para un efecto de mayor información, sí me gustaría conocer sobre las opiniones recibidas, porque el Ministerio de Educación señala o señalaría que la ley no es viable en una primera instancia. Ah, vale. Eso me gustaría saber si el Ministerio de Educación y el Ministerio del Interior preservan esta opinión de no viable, para pedir explicación al Ministerio de Educación y al Ministerio de Vivienda. O sea, porque si el Ministerio de Educación y el Ministerio del Interior señala que esta situación de protección de la integridad de la infancia a través del retiro de personas que están enfermas o como fuera y que caen en este tema de hostigamiento sexual, no es viable, entonces, ¿cuál es la justificación? ¿No? Eso nos gustaría conocer, presidenta. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra la congresista Tamara Arimborgo. Le da la interrupción al congresista Bocángel. Ya, tiene la palabra el congresista Bocángel. Gracias, presidenta. Congresista Arimborgo. Sí, efectivamente, la anterior ministra nos causó sorpresa cuando en este caso pues hubo una protección no al menor, sino al violador prácticamente, pero con el nuevo texto reformado no llegó el informe del ministro de Educación, pero bueno, personalmente sí es favorable para él este proyecto, con la anterior ministra. Tiene la palabra la congresista Tamara Arimborgo. Gracias, presidenta. Sí, saludar este proyecto de ley. Justo el mes pasado hemos podido todos ver un reportaje o una profesora enamoraba, entre comillas, por así llamarlo, ¿no?, a su alumna, y la profesora era lesbiana, enamorando a su alumna, y los padres desesperados iban intentando buscar una salida a esta actitud tan lamentable que esté pasando en una institución educativa. Venían desde 3er año, 4.º año, y ¿sabe qué hizo el Minedu? Terminó premiando a esa profesora, le sacó del colegio y le puso como administrativa en una UGEL. Entonces, si nosotros vamos a permitir y vamos a callar ante estos hechos que traen constantemente
traen la actitud tan permisiva que nosotros tenemos ante estos hechos, que ninguna comisión en este Congreso se ha pronunciado al respecto. Todos hemos callado. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Y ahora tenemos, en la misma posición que el congresista Ochoa, tenemos a un Minedu que dice no viable, tenemos a un Ministerio del Interior que dice no viable. ¿Qué nos está pasando? No podemos andar premiando a esos delincuentes que día a día socavan la indemnidad sexual de nuestros niños. Gracias, presidenta. Gracias, congresista Arimborgo. ¿Algún otro congresista desea hacer el uso de la palabra? Ya. Congresista Curro. Gracias, presidenta. Quiero corroborar a la opinión de los colegas congresistas respecto al periodo de sanción o inhabilitación para la función pública, que acá dice simplemente 5 años. Esta inhabilitación debe ser de forma permanente. Muchas gracias. Ya, ¿tiene la palabra el congresista Bocángel? Sí, gracias. Los aportes y que ya se habían considerado en el nuevo texto, que tiene que ser la inhabilitación permanente en la administración pública, que incluye la docencia y la parte administrativa, ¿no? Debe, como dijo Tami, pasar de la docencia a ser un directivo del UGEL. Entonces, cuando han hablado, está, ¿no? Como dijo el colega Curro, la administración pública incluye la docencia y la parte administrativa. Sí, congresista Bocángel, aquel tema es que estamos hablando de la ley de reforma magisterial, entonces vamos solamente con la función docente, no podemos incluir la administrativa. Pero igual ya se ha puesto más severo, ¿no? Con lo que hemos propuesto. Estamos poniendo que el docente destituido por conducta de hostigamiento sexual, conforme al inciso F del artículo 49 de la presente ley, no podrá desempeñar función pública docente. Porque es la ley de reforma magisterial. Ya, entonces, ¿algún otro congresista desea hacer el uso de la palabra? Vamos al voto entonces. Los congresistas que estén a favor, sírvanse a levantar la mano. Bien, aprobado entonces por unanimidad. Congresista Ochoa, usted también está a favor, ¿no? Ya, aprobado por unanimidad. Vamos al siguiente punto de agenda. Tenemos el debate del predictamen recaído en los proyectos de ley 1953-2017, 2124-2017 y 2243-2017, por el que se declara de necesidad pública y interés nacional la incorporación de los contenidos curriculares referidos al terrorismo en el Perú y el logro de la pacificación nacional. Tiene la palabra la secretaria técnica para exponer brevemente el proyecto de dictamen. Disculpen, me he salteado un punto de agenda. Como cuarto punto de agenda tenemos el debate del predictamen recaído en el proyecto de ley número 953-2016, por el que se declara de interés público el cumplimiento e implementación de la política pública de integración y fortalecimiento de la familia como espacio fundamental para el desarrollo integral de la persona. Tiene la palabra la secretaria técnica para exponer el proyecto de dictamen. El proyecto de ley propone, como un primer artículo, objeto de la ley, cumplir e implementar la política pública para la integración y el fortalecimiento de la familia. Con respecto a este artículo, podemos decir que ya cuenta con un marco normativo, la ley 28542, ley de fortalecimiento de la familia, que recoge el objeto de este proyecto de ley. Luego, en el segundo artículo proponen de que se forme una comisión multisectorial con 3 ministerios, para dictar las normas y acciones pertinentes. También con respecto a este artículo, podemos decir que ya existe una comisión multisectorial donde participan 11 representantes de los ministerios
y sin embargo en este segundo artículo propone nomás la conformación con 3 representantes del sector público. Por lo tanto, nosotros este proyecto no lo consideramos viable, este artículo, perdón. Y después, con respecto al tercer artículo, señala las estrategias para priorizar las políticas públicas para la integración y el fortalecimiento de la familia tradicional. Sobre este artículo, nos estamos refiriendo al fortalecimiento de la familia, como les dije, en el marco de la Ley 28542, y hay una preocupación con respecto a esta propuesta, ¿no? Se están refiriendo solamente al tipo de familia, la llamada familia tradicional, una variante política pública de fortalecimiento familiar contraria a la vigente, pues hay varios tipos de familia, por lo que resulta discriminatorio, contradictorio a la Constitución, a la Convención sobre los Derechos del Niño y la Ley 28542 y también al Plan de Implementación del Fortalecimiento de la Familia. El término de la familia tradicional alude a la familia nuclear biparental, conformada a partir del matrimonio, compuesta por la madre, el padre y los hijos matrimoniales. El rol de la madre radica en desempeñarse como ama de casa a tiempo completo y el padre asume totalmente la jefatura y el rol proveedor del hogar. También existen las familias monoparentales, conformadas por el padre, hijos o la madre e hijos. Por ejemplo, muchas veces en el caso de las mujeres, por tener un ingreso económico, le permite constituir o continuar con hogares sin parejas. Además, en las familias ensambladas, que es otro tipo de familia, en la cual uno o ambos miembros de la actual pareja tiene uno o varios hijos de uniones anteriores, como la segunda pareja de viudos, divorciadas y de madres solteras. También tenemos a la familia adoptiva, integrada por padres, madres e hijos, donde existe una relación de efectividad y queda constituida este tipo de familia sobre la base de una medida de protección e integración familiar y que ha sido declarada judicialmente en estado de abandono a vivir en el seno de una familia que le brinde lo necesario para desarrollarse física, psíquica, material y moralmente. Consideramos que el concepto de familia debe ser inclusivo, pluricultural e integrador de los demás tipos de familia. Es decir, no solamente debe estar dirigida a la familia o dirigido a la familia tradicional. Tal es así que también el Tribunal Constitucional en reiterada jurisprudencia se ha pronunciado reconociendo nuevas formas de familias. Asimismo, podemos señalar, bueno, del otro lado también tenemos el artículo 3, donde proponen políticas públicas a nivel nacional, regional y o local. Esta propuesta podemos decir que ya está cubierta por el artículo 2 de la Ley 28542. Luego también el proyecto de ley propone institucionalizar el mes de mayo como el mes de la familia. Al respecto podemos decir que en el año 1982 ya se fijó el segundo domingo del mes de septiembre de cada año como Día de la Familia, cuyo motivo todas las instituciones educativas y culturales del país deben realizar en esa fecha con relación a ella actividades que contribuyan a exaltar el significado de la familia y la necesidad de estimular con acciones concretas su normal existencia y el valor de los roles que a cada uno de los miembros le corresponde. Finalmente, el artículo 4 del proyecto de ley propone que los ciudadanos que se encuentren incorporados en el registro de deudores alimentarios, morosos, no podrán solicitar licencia para conducir o renovarlo o para portar armas o renovarlas. El registro de deudores es un tema importante que incide en el tema de la familia, pero es una propuesta que debe formar parte de otro proyecto de ley específicamente dedicado a este registro. Sin embargo, a pesar que el Estado cuente con un marco normativo como la Ley 28542, Ley de Fortalecimiento de la Familia, y con un Plan de Fortalecimiento de la Familia 2016-2021, consideramos que se debe redactar un texto sustitutorio declarando de interés nacional la implementación del Plan Nacional de Fortalecimiento de las Familias con la finalidad de dar cumplimiento a las normas, políticas, programas y servicios, así como a los planes de trabajo que forman parte de dicho plan. Además, el Congreso de la República, como parte de su función de acción de control político, hemos considerado que el Ministerio de la Mujer, Poblaciones Vulnerables, informe anualmente a la Comisión de la Mujer y Familia y a la Comisión de Educación, Juventud y Deporte del Congreso de la República sobre los avances de la implementación del Plan Nacional de Fortalecimiento a las Familias en todos los niveles de gobierno, en el ámbito nacional, regional y local. Gracias. Muchas gracias. Cedemos el uso de la palabra a los señores congresistas. Si algún congresista desea hacer el uso de la palabra, puede hacerlo en este momento.
Tiene la palabra la congresista Leila Chihuán. Gracias, Presidenta. Solamente para tenerlo claro, ¿qué es lo que pretendemos aprobar? Porque el proyecto que tenemos aquí, la copia, tal y como está, lo debatimos en su momento y no pasaba por ningún lado. Entonces, ¿qué es lo que vamos a aprobar de esto? Exactamente, para ver si me animo. Sí, de ese proyecto, como usted dice, había varios puntos que no eran viables, algunos incluso podían parecer discriminatorios. Entonces, lo que hemos rescatado del proyecto es que existe la necesidad del cumplimiento e implementación de la política pública de integración y fortalecimiento de la familia que ya existe y está dada por el Estado peruano. Entonces, lo que estamos buscando es simplemente que ésta se cumpla y que ellos nos informen tanto a la Comisión de Educación como a la Comisión de la Mujer año tras año sobre los avances. Eso sería todo, en base a la política de Estado que hay actualmente. Si algún otro congresista desea hacer el uso de la palabra, puede hacerlo en este momento. Bien. Vamos entonces al voto. Los señores congresistas que estén a favor, pueden alzar la mano. Congresista Ochoa, congresista Arimborgo, congresista Bocángel, congresista Chihuán, congresista Letona, congresista Ávila, congresista del Águila y congresista Vergara. Ya. En contra, en abstención, la congresista Gloria Montenegro. Entonces ha sido aprobado por mayoría. Vamos entonces al siguiente punto de agenda, donde tenemos el debate del predictamen recaído en los proyectos de ley número 1953, 2017, 2124, 2017 y 2243, 2017, por el que se declara de necesidad pública y de interés nacional la incorporación de los contenidos curriculares referidos al terrorismo en el Perú y el logro de la pacificación nacional. Tiene la palabra la secretaria técnica. Señora Presidenta, efectivamente he ingresado 3 proyectos de ley. El primer proyecto de ley 1953, de autoría del congresista Javier Velázquez Quesquén, propone la ley que incluye el valor histórico de la lucha contra el terrorismo y el logro de la pacificación nacional a cargo de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional del Perú, Comité de Autodefensa y Sociedad Civil, organizada en el currículo nacional y en la agenda del Bicentenario y consta de 3 artículos. El proyecto de ley 2124, de autoría de la congresista Paloma Noceda Chang, propone la ley que declara de necesidad pública y de interés nacional la incorporación de contenidos curriculares referidos al terrorismo en el Perú y consta de un artículo y una disposición complementaria. El proyecto de ley 2243, de autoría del congresista Marco Miyashiro, propone declarar de necesidad pública e interés nacional la incorporación de Historia del Perú como área curricular en el nivel de educación secundaria del tema de terrorismo en el Perú en los 5 grados de estudios de nivel de educación. Para el estudio de las propuestas legislativas se solicitó opiniones a los Ministerios de Educación, Defensa, Interior y Cultura, y se recibió la opinión del Ministerio de Educación, el cual indica que la propuesta resulta viable y recomienda que la propuesta no solo está dirigida a la incorporación de los temas de terrorismo en el currículo nacional, sino que sea más amplia y abarque a todo el sistema educativo, debido a que es necesario que en todos los niveles de educación, como el nivel básico, la educación superior tecnológica y en la educación superior universitaria se enseñe estos temas para garantizar el desarrollo integral del estudiante técnico y universitario. Estas iniciativas legislativas hacen un recuento del accionar de Sendero Luminoso, de la situación económica que atravesaba el país a finales de los años 80, la forma como Sendero Luminoso propagaba el miedo y el terror mediante la explosión de coches bombas, matanza de campesinos en las zonas rurales, sembrando el miedo y el terror en la población. De igual modo, hace una narrativa de los acontecimientos ocurridos en la toma de la residencia del embajador de Japón por parte del grupo terrorista denominado Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, y como después de 4 meses se dio la liberación de los rehenes, donde intervinieron 140 comandos, entre los que destacan miembros de la Marina de Guerra y del Ejército Peruano, quienes ejecutaron el plan de operaciones Nippon 98, popularmente conocido con el nombre de Chavín de Huántar.
Estas propuestas coinciden en la necesidad de ampliar la información que se brinda a los estudiantes en este fenómeno terrorista ocurrido en el país, para que sea enseñado de una manera objetiva, sin ningún tipo de sesgo, con la finalidad de que los estudiantes conozcan y reconozcan el valor de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional, Comité de Autodefensa y Sociedad Civil, y del mismo modo tener conciencia que los deplorables hechos terroristas no deben de volver a repetirse. La comisión organizó una mesa de trabajo donde participaron el ex canciller Francisco Tudela, el vicealmirante Luis Alejandro Giampietri, el historiador Hugo Neira, el presidente del Congreso Luis Galarreta, quienes identificaron los errores de los textos escolares relacionados a la enseñanza de los hechos terroristas ocurridos en el Perú y concluyeron que se debería volver a redactar porque los hechos históricos están sesgados y no muestran la realidad de lo que ocurrió en el país. Tomando la sugerencia del Ministerio de Educación y conociendo que el sistema educativo está dividido en dos etapas, etapa de educación básica y etapa de educación superior, las iniciativas legislativas en estudios están referidas a la incorporación del Currículo Nacional de Educación Básicas, temas referidos al fenómeno terrorista ocurrido en el Perú. Proponen que el tema de la enseñanza del fenómeno de terrorismo ocurrido en el Perú debe de tener un ámbito más amplio, a fin de que también los estudiantes de educación superior puedan conocer sobre lo que pasó en el país en las últimas décadas del siglo XX, debido a que la incorporación en el currículo nacional y los textos escolares no es suficiente para que nuestros niños y jóvenes conozcan esta etapa nefasta y valoren el accionar de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional del Perú, Comité de Autodefensa y Sociedad Civil, para la preservación del Estado de Derecho y protección de la sociedad peruana. Es importante que los estudiantes que se formen en institutos superiores y universidades para ser maestros de las futuras generaciones tengan dentro de su malla curricular temas referidos al proceso de la pacificación nacional y la lucha contra el terrorismo que llevó a cabo el Estado peruano. Asimismo, la Comisión recoge la propuesta del proyecto de ley 1953 que propone incorporar dentro de la agenda de la Comisión Multisectorial encargada de formular una agenda conmemorativa del Bicentenario de la Independencia del Perú, actividades académicas y culturales referidos a la lucha contra el terrorismo y logro de la pacificación, debido a que, en concordancia con las funciones de la Comisión, esta Comisión, por lo tanto, propone un texto sustitutorio, un artículo único y una disposición complementaria transitoria. El texto sustitutorio dice lo siguiente. Este no es el texto. El texto sustitutorio ha sido distribuido en las carpetas de los congresistas. ¿O de lectura? Sí, el texto sería: declárese de interés nacional la enseñanza de la lucha contra el terrorismo y el proceso de pacificación nacional en todas las etapas y formas del sistema educativo, con una disposición complementaria transitoria única de inclusión en la agenda de conmemoración del Bicentenario de la Independencia del Perú, es decir, la Comisión Multisectorial creada por Resolución Suprema 246-2016 PCM, incluye en la agenda de la conmemoración del Bicentenario de la Independencia del Perú la realización de actividades académicas y culturales referidas a la lucha contra el terrorismo y al proceso de pacificación nacional. Tienen la palabra los señores congresistas. Damos la bienvenida al congresista Marco Miyashiro y tiene el uso de la palabra. Gracias, señora presidenta, y un saludo a todos los señores y damas congresistas. Yo quería hacer recordar que la historia del Perú, por ejemplo, en 1988, el 29 de julio, se realiza en el Teatro de Politeama, luego de la derrota con Chile, una reunión de toda la alta sociedad peruana para hacer una colecta a fin de recuperar los territorios cautivos de Tacna y Arica. Ahí se da un famoso discurso, que es el discurso del Politeama, cuyo autor es González Prada, Manuel González Prada. Y comienza el discurso diciendo: los que pisan el umbral de la vida se juntan hoy para dar una lección a los que se acercan a la puerta del sepulcro. La fiesta que presenciamos tiene mucho de patriotismo y algo de ironía, porque el niño quiere rescatar con el oro lo que el hombre no supo defender con el acero.
hace referencia a los niños, porque precisamente quienes llevaban las alforjas para recolectar las joyas y el dinero eran los niños del orfelinato de Lima. Pero dentro del discurso hay otra frase lapidaria que dice: la mano brutal de Chile despedazó nuestra carne y machacó nuestros huesos, pero los verdaderos vencedores, las armas que utilizó el enemigo, fueron nuestra ignorancia y nuestro espíritu de servidumbre. Esta tragedia, la pérdida de la guerra con Chile, es uno de los capítulos nefastos de la historia republicana. Por las zonadas de las organizaciones terroristas, no puede quedar en el limbo sin que nuestros jóvenes sepan de estos peligros, porque precisamente de esa ignorancia a la que hacía referencia González Prada puede ser aprovechada para nuevamente resurgir en el Perú y para evitar este sufrimiento que ya fue testigo todo el Perú. Debería, y estoy de acuerdo con este texto sustitutorio. Muchas gracias. Gracias, congresista Miyashiro. Tiene la palabra el congresista Edwin Vergara. Gracias, presidenta. Saludar a los congresistas y en especial al congresista Marco Miyashiro, héroe de la democracia. Presidenta, quisiera hacer un aporte al texto único donde declara ese interés nacional la enseñanza, la lucha contra el terrorismo y el proceso de pacificación nacional en todas las etapas, y creo que ahí debería ir y formas del sistema educativo, debido a que la educación que se implementa, presidenta, también puede ser virtual, presencial, puede ser una educación no tradicional. Por eso es importante que el Ministerio de Educación sepa informar a los niños. Presidente, hemos visto en televisión que a Abimael Guzmán lo comparan con Gabriel García Márquez. Hemos visto en televisión pues que no se conoce en la verdadera dimensión de lo que ocurrió en nuestro país. Y un país que no sabe de su historia es probablemente un país que va a repetir esos errores. Entonces, presidenta, yo creo que esto es fundamental que se trate ahora en este Congreso y que los textos que se van a implementar y la enseñanza que se va a implementar tienen que saber nuestros jóvenes, nuestros